¿Quieres aprender a manejar tus finanzas personales? En esta guía completa te cuento cómo puedes hacerlo en Ecuador. Ya sea que nos encontremos en buenos tiempos, en bonanza, con una economía floreciente donde no falta el empleo, o quizás por lo contrario, cuando estemos en tiempos de recesión, una economía que va desacelerándose, que el comercio no es tan frecuente, incluso hay pérdida de empleo, tus finanzas personales y el cómo manejarlas te van a ayudar a ti a salir justamente de cualquier situación. Tanto si estás en una excelente situación económica como si estás en una situación en la cual tengas que tomar ciertas medidas, el aprender a manejar tu dinero te va a permitir que en un momento dado no tengas preocupaciones por cómo va la economía, sino más bien cómo tú puedes manejar el dinero. Estas son lecciones que yo he aprendido a lo largo de varios años realmente y muchísimas requieren planificación y estrategia y que si las aplicas realmente son fáciles cuando las describimos, pero requieren muchísimo de tu voluntad y de tu predisposición. Tienes que saber que este no es un trabajo de la noche a la mañana, sino que puede tardar varios años en que puedas acostumbrarte. Y eso da igual si es que ganas el sueldo básico o ganas miles de dólares al mes. Si no sabes manejar y afrontar tus finanzas personales y no tienes la voluntad, siempre vas a estar preocupado por el dinero. Lo primero que vamos a hacer es establecer una meta, porque no se trata del dinero, no se trata de cuánto ahorras, de cuánto ganas, de cuánto te dan, de cuánto tienes en el banco. No, el dinero jamás es el objetivo. Recuerda eso. Siempre repítelo. El dinero es un medio para alcanzar tus objetivos, porque tu objetivo debe ser asegurar el futuro tuyo, de tu familia, tener un buen patrimonio y alcanzar una libertad económica financiera. Pero no en el sentido de que no necesites dinero, sino que puedas utilizar el dinero de una forma muy útil. Así que tenemos tres opciones para establecernos estas metas, estos objetivos financieros. A corto plazo, objetivos de menos de un año o como máximo un año. Y en este caso, mi recomendación personal es el de crear un fondo de ahorros y un fondo de emergencia. Los ahorros y la emergencia, ese fondo que vas a crear, te van a permitir salir de esto sin ningún tipo de deudas. Esta es la mejor opción a corto plazo. Luego, a mediano plazo, de 1 a 5 años, ¿cuál puede ser lo que nosotros vamos a buscar? Aquí sí ya podemos ponernos unas metas un poquito más elevadas. No sin dejar esas metas del fondo de emergencia, por supuesto. Vamos a utilizar ese fondo de ahorros que creamos en nuestro primer objetivo como una parte de adquirir un bien que nos permita a nosotros tener ese artículo, ese servicio que buscamos sin la necesidad de endeudarnos. Para eso es nuestro fondo de ahorros. Y yo te recomiendo que sea el fondo de ahorros por lo menos de 3 años e idealmente de 5 años. Ojo, el fondo de emergencia no lo toques, ese manténlo constantemente en crecimiento. El fondo de ahorros sí lo puedes utilizar. Y también vamos a ponernos un objetivo a largo plazo, de más de 5 años e idealmente unos 20 años. ¿Y qué puede ser ese objetivo a largo plazo? Muchos te dirán una casa. Bien, puede ser, pero ahorrando con la inflación y los precios incrementando cada año no es tan buena opción. Un terreno quizás, tal vez, pero lo que yo te recomiendo es a largo plazo, unos 20 años por lo menos, un plan de jubilación. Si tú tienes 20, 25, incluso 30 años, cuando acabes ese plan de jubilación tendrás 40, 45, cuando muchos 50 años. Con esa edad y un plan de jubilación que has creado a través de tu fondo de ahorros, de tu objetivo financiero personal, a través del crecimiento patrimonial y la protección de tus finanzas y gestión de tus finanzas personales, 50 años es una edad muy ideal porque estarás 15 años antes prácticamente jubilado, sin la necesidad de acudir a los diferentes seguros y planes de jubilación que cumplen por lo menos entre 60 a 65 años y tendrás pues una considerable cantidad de tu vida para poder disfrutar todo eso. Entonces, tu objetivo tiene que ser a unos 20 años. Si tú tienes unos 20, 25, 30, comenzar ahorita es ideal en este momento. Lo segundo que vamos a hacer es registrar nuestros ingresos líquidos. No lo que nos descuentan por temas de impuestos, por adelantos, por temas de seguridad social, en el IES, entre otros que tenemos nosotros acá en Ecuador, dependiendo si eres público o privado, en trabajador será diferente el aporte que hagas. Yo, por ejemplo, tengo aproximadamente en sueldo 2 sueldos básicos, pero reduciendo lo que son los aportes del IES, yo gano líquido neto $800 mensuales. Ese es mi sueldo. Obviamente mis negocios ingresan
ingresan mucho más, pero el dinero del negocio, de la empresa, de la actividad económica es de la actividad económica. Mi sueldo es $800, eso es lo que yo recibo y también por seguridad social. Si te preguntas por qué me puso de empleado, te comentaré en otro video sobre emprendimientos y de por qué es una buena idea que si tú tienes un negocio, tú te vuelvas tu empleado, que tengas un cargo dentro de la empresa para la gestión de las finanzas, tanto personales como empresariales. Pero retornando justamente a este tema de los sueldos, ese es el ingreso que nosotros debemos tener, un sueldo fijo mensual que cada mes nos estén pagando, y en Ecuador también cumplamos con los diferentes ingresos adicionales que tenemos en el mes. Ahí nosotros vamos a tener los ingresos extraordinarios, ingresos como por ejemplo los décimos de Navidad y los décimos escolares, que corresponden en el caso del décimo de Navidad a un sueldo adicional al que tienes al año, y en el caso del décimo escolar, que corresponde a un sueldo básico. Esos son dos ingresos adicionales que no los vamos a tomar en cuenta para las finanzas personales. Tenemos que trabajar con lo que tenemos mes a mes, pero identificamos que tenemos esos adicionales. Y luego también tenemos otros ingresos que son los ingresos variables, que estos pueden ser cero en un mes, como pueden triplicar nuestro sueldo. Estos ingresos pueden ser las utilidades que se reciben en abril, que a veces se reciben o no para los empleados privados, que a veces son de $1 y otras veces son de miles. Otro, por ejemplo, las propinas, las bonificaciones por excelente desempeño, las comisiones, entre otras. Entonces, una vez que identificaste todos estos ingresos, ahora sí vamos a realizar los diferentes cálculos. En mi caso, al año, después de separar los ingresos extraordinarios y solamente con mis ingresos fijos, yo tengo unos ingresos de $9,600 al año, solo de ingresos fijos. ¿Por qué solo trabajamos con los ingresos fijos y no con las bonificaciones? Porque estas bonificaciones, porque estos ingresos extraordinarios también de los décimos, los vamos a destinar justamente a la reducción de nuestras deudas. Entonces nosotros tenemos que aprender a vivir con lo que tenemos 100% seguro cada mes. Lo segundo que vamos a identificar son las deudas que nosotros tengamos, y en este caso vamos a tener pues la deuda que puede llegar a ser de créditos de cualquier tipo, de consumos vehiculares, hipotecarios, lo que sea. Y después vamos a separar también las deudas de nuestras tarjetas de crédito. La deuda de la tarjeta de crédito suele ser más rápida de pagar, más prioritaria, y por eso la separamos. Y si tienes también alguna deuda personal, es normal que en alguna situación entre familiares nos prestemos dinero. Es importante también que identifiques y sumes cuál es el valor de las deudas, pero no sumes el total con intereses, sino primero sumas solo el capital. Por ejemplo, en mi caso de capital, yo debo en estos años solamente $6,600 aproximadamente de un crédito. Pero si luego lo divido para los 2 años que me faltan, en realidad este año yo solo debo 3,300, solo de capital. ¿Por qué nos enfocamos en el capital? Porque eso es lo que debemos. Nosotros no debemos los intereses los pagamos por concepto del tiempo que nosotros estamos pagando. Y si gestionamos bien nuestras finanzas personales, podremos reducir ese pago de intereses. Una vez que identificamos nuestros ingresos, nuestras deudas, ahora vamos a identificar también nuestros gastos, nuestro presupuesto familiar. No solamente se trata de identificar cuánto gano y cuánto pago de deudas, también tenemos que ver cuánto nos cuesta vivir. En ese caso, yo necesito, reuniendo todos esos gastos que incluyen los créditos, las cuotas mensuales, que incluyen los temas de vivienda, de alimentación, de servicios básicos, de transporte, entre otros, aproximadamente unos $750 mensuales. Y eso tomando en cuenta también el fondo de ahorros y fondo de emergencia. Entonces, como ves, en este caso yo tengo un balance positivo. ¿Por qué? Porque yo gano mensualmente $800 y $750 es lo que necesito para vivir al mes. Así que tengo libres $50. ¿Qué hago con esos $50 libres? Eso lo vamos a destinar ya sea a nuestro fondo de ahorros o fondo de emergencia, o para algún gasto de ocio que querramos hacer. Es decir, que tenemos esos $50 libres para lo que querramos. Dentro de tu presupuesto es full importante, es prioritario que ni bien te paguen, es decir, que ni bien recibas el dinero en tu cuenta bancaria o lo recibas en cheque o lo que sea, separes una parte. Es lo que se llama págate a ti mismo. Es un cliché, ya lo sé, todo mundo te habla, pero es que sí, tienes que hacerlo. Lo mínimo que debes hacer de pagarte a ti mismo es el 10% de tus ingresos mensuales. Pero recuerda, solo de los fijos.
Eso es el fondo de ahorros, el ingreso fijo. En mi caso serían $80 mensuales lo que yo tengo que aportar a mi fondo de ahorros. Pero la recomendación para este 10% mínimo, si quieres hacerlo más, hazlo, pero mínimo 10%. Yo separo estos $80, pero no los mantengo en una cuenta de ahorros transaccional tradicional, sino que yo la llevo a estas famosas cuentas flexibles, que te dan hasta el 5% anual por mantener tu dinero ahí, que tiene un interés muy bueno. Lo que yo hago es retirar mi dinero de la cuenta transaccional y la llevo a una cuenta de ahorros flexible. ¿Cuáles cuentas de ahorros flexibles existen en Ecuador? Bueno, las tres principales que te recomiendo son la del Produbanco, que se llama FlexiAhorro, la del Banco Guayaquil y también la del Banco Pichincha. Y sé lo que estás pensando. Recomiendo Banco Pichincha cuando se cae full. Ningún banco está exento de tener caídas en su sistema, aunque las de Banco Pichincha son mucho más frecuentes que las de otros bancos. Pero ese es mi top 3 de cuentas, la del Produbanco, la del Banco Guayaquil y la del Pichincha. Adicionalmente, también hay que crear un fondo de emergencia. Este lo puedes juntar con tu fondo de ahorros, aunque yo te recomiendo que no lo hagas. No trabajes solo con un banco, ¿sí? Trabaja con diferentes cuentas. Y en este caso, si tú tienes ya una cuenta al 5% donde vas a crear tu fondo de ahorros en el Banco 1, ábrete la cuenta en el Banco 2, que te va a permitir diversificar, y además también le vas poniendo tu fondo de emergencias ahí. Este fondo de emergencias sí es recomendable que sea por lo menos un 5% al año. En mi caso son $40 mensuales lo que yo estoy colocando en este fondo de emergencia, lo cual son unos $480 al año. Tal vez no parezca mucho, pero es que realmente tú analizas y estás separando una partecita para tus metas a corto o largo plazo. En un año yo habré creado un fondo de ahorros y un fondo de emergencia que era la meta inicial. ¿En qué podremos usar este fondo de ahorros y este fondo de emergencia únicamente? Esa es una regla que va a venir ya sea escrita, establecida en uno de nuestros lugares visibles o también en nuestra mente, grabarlo, porque nuestra mente es la que va a hacer todo el trabajo. Primero, el fondo de ahorros lo podemos utilizar solamente para situaciones que nos permitan adquirir bienes o servicios y que no nos generen deudas. Las vacaciones, usualmente nos vamos de vacaciones una vez al mes, ya sea solos o con familia, y en vez de estar gastando esos miles de dólares con nuestra tarjeta de crédito, endeudándonos en esos paquetes de viajes, hagamos el ahorro anual. Las compras navideñas también, si hemos sido muy disciplinados y en lugar de gastarnos como locos nuestro décimo en Navidad, pues justamente podemos utilizar ese fondo de ahorros para nuestras compras navideñas. También los gastos escolares, que no son pocos ni son baratos, podemos colocarlo ya sea pensiones, ya sea útiles escolares, los libros, vestimenta, que serían las más inmediatas a corto plazo. Es decir, cada año tendremos que crear ese fondo de ahorros. Si bien esto te va a permitir estar libre de deudas, tampoco te va a hacer que tu fondo de ahorros crezca constantemente porque cada año vas a utilizar una gran parte de él. Pero ya no tienes que endeudarte para poder alcanzar todos esos bienes y servicios. Simplemente cada mes haces un pequeño aporte a tus cuentas bancarias que te dan un pequeño interés adicional y que te van a permitir crecer ese rendimiento. También vamos a eliminar las deudas. ¿Por qué? Porque las deudas nos impiden crecer justamente el ocio. Porque sí, podemos nosotros contraer una deuda para aumentar nuestro patrimonio, pero eso significará que sacrifiquemos esa cantidad de dinero durante ese periodo de tiempo para poder tener justamente ese bien. Y la idea es disfrutar, no solamente pagar cuentas. ¿Cómo nosotros podemos tener esta eliminación de deudas? Primero, nunca atrasarnos de pagar nuestras deudas. Jamás. ¿Por qué? Porque los bancos, si nosotros nos atrasamos un día aunque sea, o nos olvidamos de pagar a la tarjeta 10 centavos, como nosotros incumplimos el contrato en esas situaciones que firmamos en el banco, que dice específica y claramente que si nos atrasamos, nos van a cargar servicios de cargos de comisión por gestión de cobranza, además de las penalizaciones, multas que todo esto conlleva. Y esto también conlleva la reducción de nuestro historial crediticio que nos permitiría acceder a un crédito mucho más ameno, mucho más sencillo. ¿Cómo nosotros podemos eliminar las deudas si pagamos una cuota mensual a la final? Hay algo en Ecuador que existe, el abono al capital. El abono al capital significa que si tú tienes un dinero extra en cualquier parte del año, tú puedes acudir a la entidad, ya sea cooperativa o banco, y es tu derecho el que tú puedas realizar estos abonos.
lo que puedes solicitar es justamente el que te hagan una reducción del capital, porque tú recuerda, debes solo el capital. Hay ciertos casos donde la administración, los temas técnicos van a dificultar un poco, por ejemplo, en situaciones de ciertas cooperativas, en ciertas compras con tarjeta de crédito en diferidos con intereses que se hacen en el local, pero realmente esto nada más llega a ser necesario una pequeña mediación con el banco, con la cooperativa, porque es un derecho irrenunciable el que nosotros podamos hacer abonos al capital. Incluso si en algunas cláusulas de cooperativas está que renuncias a hacer abonos al capital, ellos no te pueden realizar justamente esta acción. ¿Por qué? Porque ellos no son superiores a la ley, a la Constitución, y dentro de esta normativa está que tú puedes realizar los abonos al capital. Son derechos irrenunciables. Entonces, con los décimos, con las bonificaciones, con las comisiones adicionales, vas a empezar a reducir tus deudas, vas a reducir los abonos al capital, vas a reducir también el interés que le vas a pagar al banco, aunque mantengas el tiempo. Por supuesto, esto es ideal hacerlo en la primera mitad del pago del crédito. Es decir, que si por ejemplo tu crédito es a 4 años, hagas estos abonos en los primeros 2. Si es a 20 años, en los primeros 10 y así respectivamente. Te preguntarás por qué. Esto sucede porque los bancos, las cooperativas, las entidades financieras priorizan el pago de intereses en la primera mitad del crédito y la segunda mitad va recién al capital. Así que si tú haces esos abonos al inicio, siempre pagarás menos interés. Y una recomendación, prioriza las deudas con tarjeta de crédito, que son las que más rápido se reportan, que más rápido los bancos están atentos para poder cobrar y realizar las gestiones respectivas. La siguiente recomendación es revisar y ajustar regularmente tus gastos. No porque tengas más ingresos vas a gastar más, se dice eso. Mientras más ganas, más gastas. Y en parte es cierto, es una costumbre, una mala costumbre que tenemos los seres humanos. Realmente tenemos que ajustar. Hay meses en los que yo logro tener, gracias a las bonificaciones, gracias a los adicionales, unos ingresos por $1,500, pero hay otros meses donde solo tengo los $800. Si yo me mantengo en mis $750 de gastos originales, todo el resto que yo reciba como extras, como comisiones, me van a permitir usarlos de mejor manera. Otra recomendación es la de proteger tus activos y también tu bienestar y a tu familia. ¿Por qué? Porque es tu patrimonio. Mientras mejor protegido está, permitirá que tú y tu familia tengan una mejor calidad de vida. ¿Cómo te proteges? Primero hay que asegurar la salud. La salud es lo prioritario. Sin salud no hay nada. Por más millones de dólares que tengas, si tienes una enfermedad grave, el dinero vuela y desaparece en momentos, porque los tratamientos cuestan también mucho. ¿Cuál es la opción entonces para poder asegurar? Primero, cuida de ti mismo. Aliméntate bien, haz deporte, realiza también ejercicios mentales, ejercicios personales de interiorización para que estés mejor contigo y con tu ambiente. Pero además también, para poder protegerte, afíliate a un seguro que te permita cubrir justamente los gastos de salud. Y sí, tienes los seguros privados, pero estos seguros tienen una evaluación considerable, unas condiciones pues muy estrictas, y tampoco es que sea tan diferente si tú lo llegas a comparar con el servicio que te ofrecería una clínica privada de forma particular. El seguro que yo te recomiendo aquí, y aunque te sorprenda, aunque te asustes, es el IES, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Sí. Te diste la vuelta para atrás cuando te digo esto. ¿Por qué? Porque si tú tienes 20, 25 años, dirás, no, el IES va a quebrar, no, el IES es una mala decisión, no, ojalá me devolvieran ese dinero del IES porque nunca voy a usar el servicio. Si tú pagas un seguro externo, funciona igualito. La gran diferencia del IES es que es público. Y sí, el IES tiene inconvenientes, pero no por su estructura, sino por su administración. Créeme. El seguro social es de las mejores opciones, pero sí te recomiendo que lo hagas como un colaborador de un negocio, de una empresa. ¿Por qué? Porque de esta forma los beneficios serán completos, tanto desde los fondos de reserva, de cesantía, las aportaciones, la atención en salud, todo será completo. Porque si eres voluntario o tienes esta afiliación joven, vas a tener ciertas limitantes. Entonces lo mejor que puedes hacer si tienes un negocio es ponerte como que tú eres empleado y recibes un sueldo. A eso es lo que nos analizábamos al inicio. El IES no es perfecto. Sí tiene muchos inconvenientes,
pero los aportes que vas a realizar, sobre todo por el tema de salud, te van a ayudar full. Y eso sin contar los accesos a créditos del BIES, los quirografarios, los hipotecarios, entre otros. El gran problema en realidad que habría que enfocarse es en el tema de la jubilación. Eso sí, yo no me confiaría del IES. Por eso también es importante que te protejas a través de tu fondo de ahorros creando un programa de jubilación, ya sea que sea solo tuyo, invirtiendo cada mes, cada año en alguna situación, en algún papel de renta fija, en algún fideicomiso o en algún patrimonio que te permita tener eso como un colchón financiero, o incluso también contratando paquetes de jubilación externos que existen en muchísimas aseguradoras. Y adicionalmente también puedes contratar un seguro para tu vehículo, sobre todo si tiene menos de 5 años, es una excelente opción, algún seguro para la vivienda en caso de desastres naturales y que puedas proteger tus propiedades. Y si no tienes empleo y si no has podido crear todos esos fondos de ahorro de emergencia, aprender a tus finanzas personales, a manejarlas, es ideal. ¿Por qué? Porque justamente aprendes en tiempos de crisis. Cuando lleguen los tiempos de bonanza, que siempre llegan los tiempos de bonanza, vas a poder tener una mejor gestión y vas a poder manejarlos. ¿Para qué? Para que después de la bonanza, que siempre después de una bonanza hay una caída económica, vas a poder manejarlos. Y así no dependes de la economía, así no dependes de la recesión, sino únicamente de cómo tú manejas el dinero. Y la recomendación final: mantén un balance. No se trata solo de ahorrar y pagar cuentas. Por supuesto, también disfruta de lo que ahorras, disfruta de lo que creas. Esta es una guía y recomendaciones de finanzas personales. Si tú tienes algo adicional que aportar, puedes dejárnoslo en un comentario en la descripción de este video y recuerda compartir esto con tus amigos, conocidos que están en estos momentos preocupados. Llévales principalmente el mensaje de que el dinero nunca es el objetivo. El dinero es la cosa más común de la sociedad humana. El dinero es común, no hay nada más común de ver en este momento, recuérdalo. Lo importante es cómo lo gestionas para que tu vida personal y tus finanzas personales se encuentren de mejor manera, sobre todo para tu tranquilidad y la de tus seres queridos. Hasta la próxima, que la pases bien.